vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Para aquellos que se nos unen a través de la pantalla, donde quiera que estén, les damos una muy cordial bienvenida y que el Señor les alcance con sus bendiciones allí donde estén también. Sabemos que hay hermanos que se unen a nosotros en esta hora en distintos lugares, allá en Chile, en Argentina, en México, en todo Centroamérica. Sean todos bienvenidos, hermanos de Colombia y también de otras partes del mundo. Que la bendición que el Señor tiene deparada para nosotros en esta hora les alcance a ustedes también. Antes de abrir el Santo Libro de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Para aquellos que puedan acompañarme, acostumbro a orar a Dios de rodillas. Los demás pueden inclinar su rostro donde están. Nuestro Padre y nuestro Dios, con cuánto gozo y alegría nos postramos delante de tu presencia. A punto de iniciar las horas de tu santo sábado, te agradecemos, Señor, por esa paz y ese gozo que traes a nuestro corazón. Al saber que hijos tuyos, hermanos nuestros en todas partes de la tierra, se están reuniendo para dar la bienvenida a Cristo en este su santo día. Y pedimos que también tú te hagas presente con nosotros. A través de tu Espíritu Santo puedas llenar de gloria no solamente este recinto, pero también nuestra vida y nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en nosotros para así poder reflejar tu gloria y tu carácter. Al abrir las páginas de tu santo libro lo hacemos con respeto, sabiendo que en él se encuentra el camino a la vida eterna. Y la Biblia es la que da testimonio de Cristo Jesús. Te pedimos entendimiento, te pedimos iluminación de tu Santo Espíritu para comprender tu palabra, pero también te pedimos fuerza de voluntad, poder que viene de lo alto para poner en práctica lo que aprendamos. Te encomendamos pues este servicio y cada uno de los que estamos aquí, nuestras vidas en tus manos de amor. Si hay alguno, Señor, que ha venido en esta hora o que se encuentra al escuchar estas palabras a través de la pantalla, donde quiera que esté, se encuentra atribulado, si hay alguno, Señor, que ha venido con un peso en su corazón, alguien que necesita que tú obres en su vida, que hagas un milagro en ellos. Señor, tú conoces cada necesidad, tú conoces cada corazón. No hay siquiera un gemido ni la intención más mínima de nuestra alma que no sea manifiesta delante de ti. Por eso humildemente te pedimos que tú seas propicio a cada uno. Tú conoces, Señor, lo que te estamos pidiendo desde lo profundo de nuestro ser, te estamos clamando a ti. Oh Señor, danos lo que necesitamos. Danos no lo que te pedimos necesariamente, porque a veces no sabemos pedir como conviene, pero danos aquello que sea de acuerdo a tu voluntad para tu gloria y honra. Y manifiéstate en medio de nosotros en esta hora, porque te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, bendito sea su nombre, hoy y para siempre. Amén, Señor. Amén.
El tema de esta noche le hemos titulado un tema explosivo y divisivo. No es mi propósito dividir ni traer algo que vaya a causar una explosión o una revolución. Esto ya sucedió y nosotros vamos a tratar de ver cómo ese tema que divide y que es un tema explosivo puede ser entendido en lugar de traer división para que sea una bendición para cada uno de nosotros. A manera de introducción, antes de ir al Santo Libro de Dios para tratar este tema, les voy a leer de un libro que acaba de ser publicado en español por primera vez por la Iglesia Adventista. Este libro, que es un libro bastante grueso, con letra bien pequeñita, o sea, son más de... ¡Wow! Tiene aquí más de 650 hojas este libro, con letra bien pequeñita. Este libro lleva el título de Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina. Digo que este libro acaba de ser publicado en español. Se publicó por primera vez en la Iglesia Adventista en la década de los 50. O sea, hace 2 años atrás, en el 2008, cumplió 50 años de su publicación original. Y ahora sí les voy a leer de la primera hoja de este libro lo que dice la introducción histórica. Dice así: es fácil que el libro Preguntas sobre Doctrina sea el libro más divisivo de la historia del adventismo del séptimo día. Este libro que tengo en mis manos dice, el libro más divisivo en la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día. El libro publicado para contribuir, saben, no me traje mis lentes y me está costando leer. ¿Alguno tiene algún lente de leer? Esos mismos, a ver si me sirven. Sí hay luz, lo que está malo son mis ojos. Ahora sí, muchas gracias. Dice, el libro fue publicado para contribuir a llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo conservador. Y su publicación trajo un alejamiento y una separación prolongados para las facciones adventistas que cristalizaron en torno a él. Noten lo que dice. Este libro es el libro más divisivo que jamás se haya escrito en la Iglesia Adventista. Su publicación fue para traer la paz y acercar a las iglesias protestantes, al protestantismo y a la Iglesia Adventista, buscando un acercamiento entre el protestantismo y el adventismo. Y dice aquí que como resultado de la publicación de este libro, se trajo un distanciamiento y una separación que se ha continuado, prolongada hasta nuestros días. Muchos no entienden por qué una iglesia que por 100 años fue una iglesia totalmente unida con respecto a doctrina, hoy en día hay divergencias, hay grupos que se les llama grupos
independientes que no dependen de la organización adventista, aunque se consideran adventistas del séptimo día. Hay un adventismo tradicional, hay un adventismo evangélico, hay un adventismo progresista, hay un adventismo liberal, y la iglesia literalmente está dividida en facciones. Muchos no entienden por qué hay grupos por aquí que se reúnen por aparte, por qué hay grupos por allá, por qué hay tanta fricción dentro de nuestra iglesia. Y para esto nosotros vamos a ir a las raíces. El tema de mañana por la mañana lleva por título La raíz de la división actual. La raíz, o sea, si uno quiere sanar una enfermedad, no tiene que atacar los síntomas, sino que tiene que solucionar la enfermedad en sí. Si nosotros tratamos de resolver solamente los síntomas, me duele la cabeza, me voy a tomar algo para la cabeza, o me duele el estómago, voy a tomar algo para el estómago. Pero no sabemos qué es lo que causa el dolor de cabeza o qué es lo que causa ese dolor de estómago. Entonces no vamos a resolver realmente el problema, porque apenas se pase el efecto de la aspirina o de la droga que tomamos para aliviar el síntoma, los síntomas van a regresar si no se arregla el problema, que es la raíz. De igual manera, hace años que la iglesia viene buscando resolver este problema y sin embargo no se ha logrado. Al contrario, este mismo libro dice que más bien la separación se ha prolongado y se ha mantenido hasta nuestros días. Déjenme contarles un poquito de este libro y cómo se escribió, para que ustedes entiendan lo que vamos a ver en esta noche. El libro Preguntas sobre Doctrina fue el resultado de un diálogo que hubo entre dirigentes adventistas de la Asociación General, dirigentes de la dirigencia mayor de la Iglesia Adventista, con líderes del mundo evangélico o protestante. Esto sucedió allá por el año 1956, en noviembre del 56, se inició el diálogo y siguió durante todo el año 1957 y parte del año 1958. Algunos pueden decir, bueno, ¿de qué sirve recordar esas cosas? ¿Cuán importante es? Bueno, les estoy contando un poquito de la historia para que entendamos. El propósito de esas reuniones es que un grupo de líderes evangélicos no adventistas estaba considerando escribir un libro sobre los adventistas del séptimo día, qué creían y cómo se los consideraban. Se acercaron a nuestros líderes adventistas a decirles, bueno, realmente nosotros queremos saber de primera mano lo que ustedes creen, lo que ustedes enseñan, no de lo que otros nos han dicho. Y ese diálogo se inició. Los dos líderes más prominentes entre los evangélicos eran el doctor Martin y el doctor Barnhouse. El doctor Barnhouse era un teólogo de mucho renombre y el editor de la revista cristiana Eternity, una revista interdenominacional que se distribuía entre todas las iglesias evangélicas. Hoy en día el nombre de esa revista es Christianity Today, o sea, el cristianismo de hoy. Pero en aquel entonces, hace 50 años atrás, la revista se llamaba Eternity, Eternidad. El otro, el doctor Walter Martin, era un conocido apologético, teólogo, que había escrito varios libros de distintas sectas y denominaciones. Él todos los años editaba un libro donde daba las estadísticas
para las principales iglesias cristianas en los Estados Unidos, y luego también un libro donde hablaba acerca de las sectas y de los, diríamos, los cults. En inglés es cultos, pero en español la traducción sería sectas. Ese libro se publica cada 4 años y da informes sobre el avance de las sectas no consideradas cristianas. En ese libro del doctor Martin, los adventistas habíamos aparecido en varias ediciones anteriores como una secta, no como una iglesia cristiana. El doctor Martin estaba considerando escribir un libro, ya había escrito un libro sobre los testigos de Jehová, que se llamaba El Dios de la Torre del Vigía, the God of the Watchtower, el Dios de los testigos de Jehová. Y había escrito un libro sobre los mormones, había escrito un libro sobre la ciencia cristiana, desenmascarando las doctrinas falsas de estas sectas. Y ahora se proponía escribir un libro sobre los adventistas del séptimo día, desenmascarando también, según él, a los adventistas como una secta no cristiana. Ese es el trasfondo del doctor Martin y el doctor Barnhouse. Al venir a investigar directamente con los adventistas, ellos querían poder decir, bueno, lo sacamos directamente de ellos, esto es lo que ellos creen, y por esta y esta y esta razón los adventistas están mal y están desviados en doctrina. Al principio las pláticas fueron un poquito tensas, conociendo el trasfondo que traían estos evangélicos. Los dirigentes adventistas se sentían un poquito tensos porque decían, bueno, nos vienen aquí a indagar, pero el propósito de ellos es escribir un libro en contra de nosotros y denunciarnos como una secta no cristiana. Pero después de algunas reuniones de diálogo comenzaron a tener más confianza, y uno de los evangélicos expresó que se había sorprendido grandemente en escuchar de boca de los adventistas que creíamos que la salvación era por la fe, porque ellos creían que los adventistas enseñábamos que nos salvamos por la fe en Cristo y por las obras. O sea que para ser salvos tenemos que hacer obras y guardar la ley de Dios. Cuando nuestros dirigentes adventistas les expresaron que nosotros creíamos firmemente en la doctrina de la Reforma protestante, que éramos en ese sentido plenos herederos de la Reforma, creíamos en la justificación por la fe en Cristo Jesús, y que la salvación es solamente por fe y no por las obras de la ley, ellos se sorprendieron y dijeron, pero eso no era lo que nosotros creíamos que ustedes enseñaban. Y los adventistas tomaron el tiempo de mostrarle en sus libros publicados la verdad sobre lo que nosotros creemos en cuanto a la salvación. La salvación el hombre no la puede ganar, no la puede ameritar, no la puede lograr por sí mismo, sino el sacrificio de Cristo hubiera sido en vano. Si el hombre podía por sí mismo ganar la salvación haciendo obra, obedeciendo la ley de Dios, entonces ¿a qué vino Cristo a morir por nosotros? Ellos le mostraron que nosotros creíamos firmemente en la salvación solamente por la fe en Cristo Jesús, pero que las obras eran el fruto y la prueba de que realmente habíamos sido salvos. Presentaron un argumento tan contundente y tan compacto sobre lo que es la salvación, que estos líderes evangélicos dijeron, bueno, estamos gratamente sorprendidos
Y en este punto tenemos que reconocer que estábamos equivocados con respecto a nuestra percepción del adventismo. En verdad, ustedes creen en la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pero hay algunas otras cosas que nos conciernen con respecto a ustedes. Hicieron una lista de 40 preguntas sobre la doctrina adventista. 40 preguntas. Y esas preguntas se las entregaron a nuestros hermanos dirigentes por escrito. Y como resultado de esas 40 preguntas, ellos elaboraron un documento para responder a cada una de esas preguntas. Y este es el libro que tengo en mi mano. Preguntas sobre doctrina. 40 preguntas que los evangélicos hacen a los adventistas del séptimo día sobre sus doctrinas. Ahora, debo decirles que algunas o la totalidad de estas preguntas son sumamente interesantes. Por ejemplo, hay preguntas sobre si los adventistas creemos que la única regla de fe y práctica es la Biblia, o si nosotros también tenemos como base y fundamento la Biblia más los libros de Elena de White. ¿Somos los adventistas totalmente basados en nuestra fe en la Biblia y solamente la Biblia, o también creemos que nuestra base y fundamento son los escritos de Elena de White, a quienes los adventistas consideramos como habiendo recibido el don profético? Hay una sección de esas preguntas. Otra sección tiene que ver con quién es Cristo. Preguntas sobre Cristo. ¿Creen los adventistas realmente que Cristo es Dios, plenamente Dios? ¿O creemos como los testigos de Jehová que hubo un tiempo cuando Cristo no existió, que solamente existía el Padre? Y entonces, en cierto momento en la eternidad, el Padre decidió crear a Cristo o dar vida a Cristo, engendrar a Cristo. Y lo hizo hijo suyo de la misma naturaleza y sustancia, pero tuvo un comienzo, por lo tanto no es Dios, es un ser creado que tuvo inicio. ¿Creen los adventistas esto o creemos que Cristo es plenamente Dios, igual que Dios Padre? Hay una sección de preguntas sobre eso. Luego hay otra pregunta sobre la naturaleza humana de Cristo. Yo sé que yo no estoy respondiendo en este momento a las preguntas, les estoy introduciendo lo que el libro dice, ¿verdad? Y claro, hay algunos en nuestro medio que no son adventistas y no saben lo que nosotros creemos, ¿verdad? Así que tengan paciencia un momentito y vamos a llegar a explicar algunas de estas cosas. Otra sección de preguntas tiene que ver con la naturaleza de Cristo cuando se hizo hombre, o sea, su naturaleza humana. Los adventistas creemos que Cristo existió antes de venir a este mundo y era uno con el Padre desde toda la eternidad. Creemos que Cristo es Dios, plenamente Dios. Y creemos que Él se encarnó, o sea, se hizo hombre. Se hizo hombre para venir a salvarnos y tomó la naturaleza humana. No solamente cargó la naturaleza humana sobre sí, sino que literalmente se transformó en hombre. Se hizo hombre igual que nosotros. La pregunta es,
¿qué tipo de naturaleza humana tomó Cristo? Y inmediatamente que yo diga esto, ustedes van a reconocer que aquí es uno de los puntos donde hay división, aún hasta el día de hoy en nuestro medio, con respecto a lo que creemos. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué tipo de naturaleza tomó Cristo al hacerse hombre? Todos sabemos que se hizo hombre de carne y hueso, eso no hay duda alguna. Pero la pregunta es, ¿tomó la naturaleza de Adán antes de haber pecado? O sea, Adán era hombre de carne y hueso, igual que nosotros, pero nunca había pecado hasta que se dio a la tentación. Después de que él se dio a la tentación y se transformó en pecador, todos sus descendientes nacemos en este mundo con una debilidad y tendencia hacia el pecado. La pregunta es, ¿tomó Cristo la naturaleza de Adán antes de pecar, o sea, sin debilidad ni tendencia hacia el pecado, o tomó nuestra misma naturaleza pecaminosa y se hizo hombre con naturaleza pecaminosa por nosotros? ¿Cuál de las dos naturalezas tomó Cristo? ¿Antes del pecado o después del pecado? Miren, aquí de este lado estoy escuchando que tomó la naturaleza antes del pecado, la naturaleza de Adán. Aquí estoy escuchando que tomó la naturaleza después de haber pecado, la misma naturaleza que nosotros, con debilidades al pecado. ¿Ustedes creen que Cristo tomó una naturaleza con debilidades igual que la nuestra, o era una naturaleza como la de Adán antes de pecar? Bueno, muy bien, muy bien. Ahora, si ustedes notan, hay todavía diferencias entre nosotros. Y ese era el punto que estaba tratando de mostrar, que todavía hasta este momento yo no voy a pedir que levanten la mano, porque ahora que ya se dieron cuenta que unos tienen una posición y otros otra, va a ser difícil que nos identifiquemos, ¿verdad? Pero si yo pidiera que levantaran la mano, ustedes verían que hay dos posiciones bien distintas la una de la otra con respecto a la naturaleza humana de Cristo. Bueno, este era uno de los puntos que preguntaron a nuestros teólogos adventistas. ¿Ok? Déjenme leerles una de esas preguntas en forma directa. La Encarnación, página 51, viene la pregunta primero. La pregunta es, ¿qué entienden los adventistas sobre la naturaleza humana que tomó Cristo al venir a la tierra? ¿Tomó la naturaleza de Adán sin pecado o tomó la naturaleza del hombre pecaminoso? Esa es una pregunta. ¿Cómo respondieron nuestros hermanos adventistas a esto? Es lo que va a tomarnos el tiempo de este fin de semana sobre el tema. Si ustedes se fijan, el volante que se preparó y que se distribuyó es Seminario Bíblico, la naturaleza humana
de Cristo. Eso es lo que vamos a estar viendo este fin de semana. Así que yo podría responderles con una frase y decirle, tomó esta o tomó esta, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es estudiar a fondo y poder identificar claramente por la Biblia lo que la palabra de Dios enseña con respecto a la naturaleza de Cristo. Les voy a decir esto. Este libro toma la posición y le responde a los evangélicos que los adventistas creemos que Cristo tomó la naturaleza inmaculada de Adán antes de su caída. Que esa fue la naturaleza que Cristo tomó al venir a este mundo. La naturaleza inmaculada de Adán. Ahora, nosotros no estamos diciendo que Cristo haya pecado. Los adventistas que creen que Cristo tomó naturaleza después del pecado, no creen que Cristo pecó, solamente que recibió una naturaleza debilitada por el pecado. La posición de este libro es que Cristo tomó una naturaleza como la de Adán antes del pecado. El problema es este, que los autores de este libro trataron de convencer a los evangélicos que los adventistas siempre habíamos creído eso, que Cristo había tomado una naturaleza impecable como la de Adán antes del pecado, y que eso era lo que los adventistas siempre habíamos enseñado. Les voy a leer un parrafito ahora de otro libro que se publicó que lleva por título La teología de preguntas sobre doctrina. Miren cuán grave es esta situación para el autor de este libro. Este libro se publicó, el que tengo en la mano, muchas gracias. Ya la verdad que me iba a quitar y me voy a quitar el saco porque estoy ya mojado. Gracias. Miren cuán candente y explosivo es este tema. Dice así: el grupo de nuestros... Gracias. Está bien. El grupo de nuestros teólogos adventistas que se reunió con los teólogos evangélicos tenía una misión muy difícil. Tenían que producir un doble engaño. Fíjense, este teólogo que está escribiendo esto dice que era un doble engaño. Por eso les digo que esto es un tema explosivo y un tema divisivo. Nosotros no venimos para causar ni explosión ni división. Eso sucedió ya y sigue todavía el mundo adventista dividido en este punto. Nosotros venimos a estudiar este fin de semana la verdad por la palabra de Dios, de lo que el Señor enseña en su palabra con respecto a esto. Pero dice aquí este autor, tenían que producir los teólogos adventistas un doble engaño para dos audiencias diferentes. Primero, tenían que probarles a los evangélicos de tendencia calvinista que nosotros habíamos cambiado nuestra doctrina con respecto a la naturaleza de Cristo. Y en segundo lugar, tenían que convencer a los
adventistas del séptimo día que nosotros no habíamos cambiado nuestra doctrina. Doble engaño, porque en primer lugar la iglesia no había cambiado su doctrina, pero a los evangélicos había que demostrarles que sí habíamos cambiado. Sigue diciendo, el doctor Leroy Froom, uno de los autores del libro Preguntas sobre Doctrina, pudiera colocar tal cantidad de material mutilado, tergiversado y mal relatado como este sin saber que lo estaba haciendo, es imposible. Ningún doctor en teología es tan tonto. Esta presentación no fue un accidente, fue un engaño deliberado e intencional. Ahora, el libro Preguntas sobre Doctrina justamente declara aquí que con respecto al tema de la naturaleza de Cristo, hubo un cambio sustancial. La iglesia había enseñado una cosa por 100 años y ahora de pronto se comienza a presentar otra cosa diferente. También este libro declara que hubo manipulación en los documentos que usaron los autores de este libro para convencer a los evangélicos de que siempre habíamos creído en eso cuando en realidad no era cierto. Esto es un engaño y es una deshonestidad teológica. Yo sé que aquí en nuestro medio tenemos personas que no son de nuestra iglesia y podrán estar pensando en este momento, bueno, si teólogos adventistas cometieron una deshonestidad teológica tratando de engañar al mundo evangélico y tratando de engañar a los adventistas al sacar este libro, ¿cómo podemos confiar en algo así? El Señor Jesucristo nos dejó muchos consejos y advertencias en su palabra de que cosas como estas vendrían. Y por eso, al tratar este tema cándidamente, abiertamente, nosotros tenemos que decir toda la verdad si queremos que los demás crean en la verdad que nosotros enseñamos. El Señor Jesucristo nos dejó dicho que su iglesia iba a ser infiltrada. Busquen en San Mateo, en el capítulo 13. San Mateo, capítulo 13. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Le dijeron los siervos: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en el granero. Aquí dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero vino el enemigo y le sembró cizaña. La iglesia es el campo. El enemigo es el diablo. Y la cizaña es
la doctrina falsa, el engaño. Y sobre todo cuando esto se hace premeditadamente y con el deseo de engañar, es aún más terrible tener que reconocer que hubo un engaño. El Señor Jesucristo nos dice en San Mateo en el capítulo 7, guardaos, versículo 15, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. También él mismo declaró en ese sermón profético de San Mateo en el capítulo 24, San Mateo 24, dice el versículo 3, estando él en el monte de las olivas, se acercaron los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y noten la respuesta que les da el Señor Jesús a esa pregunta. Lo primero que Él dice es, respondiendo Él les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué fue lo primero que dijo el Señor Jesús? Mirad que nadie os engañe. O sea, una de las señales que habrían de verse en el pueblo que esperaba la venida del Señor Jesús era el engaño. Él dijo, esta es una señal de que mi venida está cerca, a las mismas puertas. Él vuelve y repite otra vez esta misma advertencia en el versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor o la caridad de muchos se resfriará. Fíjense, muchos falsos profetas engañarán ¿a cuántos? A muchos, mucha gente sería engañada. Y alguno puede decir, bueno, esto se refiere al mundo en general, pero no al pueblo que espera la venida del Señor Jesús. Este capítulo está escrito para advertir a aquellos que estaríamos esperando la venida del Señor. Vuelve y dice en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quienes. ¿A quién va dirigido el engaño? ¿A quién quiere engañar el diablo? A los mismos escogidos. Así que no debemos sorprendernos si el ataque viene desde adentro de la misma iglesia que espera la venida del Señor, porque nos llamamos adventistas, de ahí viene nuestro nombre, porque creemos en el pronto regreso del Señor Jesús. Entonces, si el diablo quiere engañar aún a los escogidos, pues tiene que hacerlo a aquellos que están esperando la venida del Señor Jesús. Y fíjense, el apóstol Pablo lo dice o lo pone de esta manera, Hechos capítulo 20 y versículo 29. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De entre vosotros mismos, ¿de dónde podíamos entonces esperar el engaño? ¿De dónde? De nosotros mismos, de en medio nuestro. Por eso no debe sorprendernos. Hoy en día muchos no entienden por qué nuestra iglesia está como está. Los que tenemos más años en la iglesia adventista decimos, pero ¿qué es lo que le está pasando a nuestra iglesia? Ya no es la misma iglesia de antes. ¿Estamos de acuerdo todos en eso, sí o no? Claro que estamos de acuerdo. Nos damos cuenta que hay algo que está sucediendo, algo
algo grave que nos está pasando como iglesia, como pueblo. Hay algo que ha cambiado las mismas raíces y la vivencia de nuestra iglesia. Éramos una iglesia aferrada a la palabra de Dios. Los adventistas conocíamos nuestra doctrina, sabíamos defenderla. Cualquier otro decía, no te metas con un adventista porque ese se conoce la Biblia de memoria. Pero hoy en día estamos viendo algo completamente diferente. Hay mucha gente que no sabe ni lo que cree, ni por qué lo cree, y sin embargo son miembros de la iglesia adventista. Pero es más grave que esto. Estamos viviendo en un tiempo de relajamiento de las normas y principios de nuestra iglesia. Definitivamente nuestra iglesia ha sido infiltrada desde adentro mismo. No debemos sorprendernos porque esto ya estaba profetizado. Miren, nuevamente, en el libro de Judas, en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué dice aquí, hermanos? Que tenemos que ¿qué? Contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Qué quiere decir contender? ¿Qué es una contienda? Una pelea, una lucha, una guerra. Pero aquí dice que tenemos que pelear ardientemente para defender la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Por qué? Versículo 4. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cómo dice? Encubiertamente, como Jesús dijo, el enemigo se metió en el campo y sembró la cizaña cuando no lo estaban viendo. Sigamos leyendo el versículo 4. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que encubiertamente, solapadamente se iban a meter entre nosotros los que iban a convertir en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Iban a engañar, metidos dentro de nosotros mismos. Ahora, la pregunta es, ¿será que a nosotros nos ha sucedido esto? ¿Será que realmente hemos sido infiltrados? Al considerar este tema de la naturaleza de Cristo, vamos a ver lo que nuestra iglesia enseñó por 100 años. Y lo vamos a comparar con lo que enseña la palabra de Dios para ver si estábamos en lo correcto. Y luego vamos a ver lo que se enseña en el libro Questions on Doctrine, lo que se enseña hoy en día en la mayoría de nuestros seminarios teológicos adventistas. Y vamos a ver cuál es la base para esa doctrina y lo vamos a comparar con la palabra de Dios. Saben, este fin de semana solamente nos vamos a concentrar a ese tema. En realidad, este libro tiene 3 áreas en las cuales ha traído grande división y explosión en las filas de los adventistas. Un área es la naturaleza de Cristo. Otra área tiene que ver con el rol que ocupa Elena de White y su relación con las Escrituras. Este es un área muy álgida, muy candente para nosotros como adventistas. Nos afecta en forma directa. Y mañana vamos a ver cuáles son algunas de las cosas que han sido afectadas dentro de nuestra iglesia por minimizar o rebajar
la posición y la inspiración de Elena de White. ¿Cuántos han oído de que la Biblia es la luz mayor y que los escritos de Elena de White son la luz menor que nos guían a la luz mayor? ¿Cuántos han escuchado eso? Okay. Mañana vamos a investigar un poquito esa declaración. Personalmente, yo creo que la luz mayor es Cristo y que la luz menor que nos guía a Cristo es las Sagradas Escrituras y todos los profetas. Todos ellos son luz menor que nos guían a la luz mayor. Pero al minimizar y comparar los escritores o profetas bíblicos con Elena de White, profetisa de la Iglesia Adventista, y decir que los demás profetas eran luz mayor y que ella era una luz menor, esto ha traído efectos tan grandes en nuestra iglesia que hoy en día nuestra iglesia ya no es la misma que fue por más de 100 años. Cuando veamos mañana la raíz de nuestro problema, vamos a entender esto. Este libro también tiene en sus respuestas la semilla de la controversia actual y de la apostasía actual dentro de nuestra iglesia. Aquí está la semilla que se sembró hace 100 años y hoy en día ha crecido esa semilla para ser un árbol bien grande y bien frondoso, en la cual se refugian muchos teólogos liberales de la Iglesia Adventista. No sé cuántos de ustedes saben que la conferencia de Michigan, en cuyo territorio estamos nosotros actualmente, hace unas semanas atrás tomó un voto en contra de apoyar la Universidad de Loma Linda, porque se está enseñando en Loma Linda, en la sierra, la Universidad en California Adventista, sobre la evolución, y se enseña a los alumnos que esa es la única opción viable y que la creación es algo de fe, pero no se puede comprobar científicamente, pero que si ellos quieren ser científicos, tienen que aceptar la evolución. Esta conferencia acaba de tomar un voto diciendo que no va a apoyar a ninguno que envíe a sus hijos a estudiar a Loma Linda. Tampoco va a apoyar a ningún obrero que envíe a sus hijos a estudiar a esa universidad adventista. Las raíces de esta apostasía actual, tanto que una conferencia como la que es la conferencia de Michigan, ¿saben ustedes que la conferencia de Michigan fue la primera conferencia adventista del séptimo día? Antes que la iglesia adventista se organizara como tal, ya existía la conferencia de Michigan. La iglesia adventista se organizó en 1863, pero la conferencia de Michigan se organizó en 1860, 3 años antes que la iglesia, la denominación adventista se organizara, ya existía la conferencia de Michigan como organización. La iglesia adventista pues tuvo sus orígenes después de 1844. Pero ¿por qué menciono esto? Porque es un ejemplo de cómo actualmente hay apostasía dentro de nuestra iglesia, tanto que ramas de nuestra iglesia tienen que tomar posiciones firmes en protesta de lo que está sucediendo en algunos ámbitos de nuestra iglesia. Les voy a dar otro ejemplo. Yo espero que ninguno de ustedes se espante con lo que estoy diciendo. Todas estas son cosas públicas, no estoy sacando nada a la luz que no sea conocido. Nosotros asistimos a una iglesia en Glendale, California, centro evangelístico adventista en la ciudad de Glendale, California. Solamente a 2 cuadras de nuestra iglesia hay otra iglesia adventista
que se llama la iglesia de la ciudad, City Church, o sea, la iglesia cabecera de toda esa zona donde hay muchos adventistas. Esa iglesia, la iglesia de la ciudad, pertenece a la Asociación del Sur de California de Iglesias Adventistas. Y hace unas semanas atrás, los ancianos de la iglesia escribieron una carta abierta después de haber agotado los recursos para conseguir que la conferencia hiciera algo con respecto a lo que está sucediendo en la iglesia City Church. En la iglesia City Church hay un pastor empleado por la conferencia y pagado por los diezmos que es homosexual. Y la conferencia tiene a ese hombre recibiendo salario como pastor asociado de la City Church. Por cierto, la iglesia adventista de la ciudad de Glendale, que estoy hablando, es la sede donde se reúne cada año el Club de Homosexuales Adventistas. Se llama Kingship International. Si usted no me cree o lo estoy espantando con lo que estoy diciendo, pues vaya al internet y ponga Kingship International y va a descubrir que hace muchos años, esto no es desde ahora, tiene más de 20 años, el Club de Homosexuales Adventistas, solamente que ahora ha crecido para tener más de 10,000 adeptos que están suscritos al Club de Homosexuales Adventistas. En esa iglesia se reúnen una vez al año para escoger su directiva. Y los hermanos de esa iglesia se han quejado vez tras vez a la dirigencia de la iglesia de cómo se permite algo así. El presidente de la asociación declaró: yo he trazado mi línea. I've drawn my line. Y no van a pasar de esa línea. ¿Y cuál es la línea? No vamos a ordenar a ningún pastor homosexual en la iglesia adventista. Qué triste que la línea diga no vamos a ordenar, pero que podemos tener pastores homosexuales recibiendo del diezmo y pastoreando una iglesia, solamente sin ordenarlos. ¿Por qué menciono esto? Miren, amigos, les dije que el tema de hoy era explosivo y era un tema divisivo. Este segundo ejemplo lo estoy usando no para que alguien que esté aquí se vaya a desanimar y vaya a decir: bueno, pero si la iglesia adventista está dividida en asuntos de doctrina, si la iglesia adventista tiene una universidad en la cual en lugar de enseñar lo que enseña la Biblia sobre la creación, está enseñando la evolución. Y si la iglesia adventista tiene pastores homosexuales pagados con el diezmo sagrado, entonces, ¿dónde estamos metidos? Yo sé que tenemos visitas en nuestro medio. Tapar el sol con un dedo es imposible. Lo que estoy tratando de decir es que algo muy grave y terrible nos está sucediendo como iglesia. Yo firmemente creo que Dios levantó a la iglesia adventista del séptimo día como la iglesia remanente de la profecía. Yo creo que Dios le dio a la iglesia adventista del séptimo día la verdad presente para ser proclamada a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Él levantó el movimiento adventista con el propósito de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Pero también creo que se ha cumplido lo que el Señor Jesucristo y los apóstoles profetizaron, que justo antes de su venida vendría una apostasía, seríamos infiltrados solapadamente, se sembraría la cizaña en medio del trigo. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día en nuestro medio. Por eso el tema de hoy, de este fin de semana, hoy
mañana por la mañana, mañana por la tarde y el domingo vamos a terminar en Kalamazoo. Vamos a tocar uno de esos puntos doctrinales que tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Déjenme volver a mencionar los otros puntos que han traído controversia y división y que están en este libro. El segundo punto, les dije, es el tema del rol de Elena de White en relación con la Biblia. Y el tercer tema es sobre la expiación de Cristo, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Déjenme hacerles esta pregunta ahora a ustedes. ¿Ustedes creen que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros, Él hizo la expiación completa por nuestros pecados y que la expiación de nuestros pecados se completó en la cruz del Calvario? ¿Cuántos creen eso? Puedo ver las manos. Como que algunos no la levantan muy seguros, ¿verdad? Ahora voy a hacer otra pregunta y les va a ayudar a enfocar más en lo que acaban de responder. La segunda pregunta es esta: ¿cuántos creen que Cristo en la cruz del Calvario hizo el sacrificio expiatorio perfecto y completo, pero que la expiación se hace en el santuario celestial cuando Él ofrece su sangre para el perdón de nuestros pecados? Ahora sí, creo que casi los mismos que levantaron su mano la primera vez lo volvieron a levantar ahora. Sin embargo, debo decirles que este libro enseña que en la cruz del Calvario se completó la expiación de nuestros pecados. Es otro problema grave. Este tema ya lo toqué yo en Chicago el fin de semana anterior. En realidad, lo que estoy dando aquí este fin de semana es la continuación de los temas que di por una semana entera en Chicago. Allá hablé sobre el rol del espíritu de profecía, hablé sobre la expiación y ahora me toca hablar sobre la naturaleza humana de Cristo. Antes de seguir, vamos a leer algunos pasajes más de la palabra de Dios para que entendamos la gravedad de lo que estamos viendo. Vamos a buscar en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Dice el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente. Primera de Timoteo 4:1. ¿Quién es que dice esto? ¿Quién lo dice? ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo. ¿Y de qué manera lo dice? Clarita, bien clara. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo? En los postreros tiempos. ¿Cuándo son los postreros tiempos? En nuestros días. ¿Ustedes están de acuerdo que estamos viviendo en los tiempos postreros? Bueno, pues esto es para nuestros días. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Les pregunto, ¿se puede apostatar de la fe si no se está primero en la fe? Escuchen la pregunta. ¿Se puede apostatar de la fe si primero no estamos en la fe? ¿Qué quiere decir apostatar? ¿Qué es un apóstata? Alguien que
se aparta de la fe, pero si usted nunca estuvo en la fe, no puede apostatar. La única manera de apostatar es que usted estuvo en la verdad y reniegue de esa verdad, se aparte de la verdad y entonces se transforma en un apóstata. Para apostatar de la fe se necesita primero estar en la fe. Este pasaje que acabamos de leer de Primera de Timoteo está hablando de que en los postreros días algunos habían de apostatar de la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Les pregunto, ¿esto se aplica para el mundo en general o se aplica especialmente para nosotros los que estamos en la fe? No se puede apostatar si no se está en la fe, ¿verdad? La mensajera del Señor aplica este pasaje directamente a la iglesia adventista en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo Engaños Satánicos. El libro Eventos de los Últimos Días, ahí lo tengo en mi maletín. En el capítulo Engaños Satánicos, ella aplica este pasaje especialmente a nosotros como iglesia adventista y dice que esto se iba a dar en nuestro medio, en nuestra iglesia. Veamos otro pasaje. Segunda de Tesalonicenses, una hoja antes de donde tenemos abierta la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿la qué? La apostasía. Fíjense, dicen, hermanos, con respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, no se dejen engañar fácilmente, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se crean de cualquiera que venga, ni hablando como si fuera uno de nosotros, ni por carta como si fuera nuestra. Porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. La apostasía tenía que venir dentro de la iglesia. De entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñen cosas perversas. Ahora la pregunta es esta. Si viene una apostasía, ¿cuántos van a apostatar en esa apostasía? ¿Cuántos creen ustedes que van a caer en la apostasía? Por cierto, si alguno de ustedes tiene interés en los documentos de los cuales he hablado, tengo aquí conmigo. La crisis sobre la evolución se intensifica en la Universidad de Loma Linda. Se intensifica. Y aquí tengo los documentos y también tengo los documentos y la copia de la carta que mandaron los ancianos de iglesia al presidente de la conferencia para que haga algo con respecto al pastor homosexual y a lo que está pasando en esa iglesia. Aquí tengo los documentos. Pero déjenme leerles para que ustedes vean hasta dónde llega la gravedad de esta crisis en la cual nosotros estamos involucrados.
Dice aquí, Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 608. En la última visión que tuve, vi que tan solo una pequeña porción de aquellos que ahora profesan la verdad serán santificados por ella y se salvarán. Una pequeña porción de aquellos que ahora profesan la verdad serán santificados por la verdad y se salvarán. La gran mayoría se conformará con el mundo, acariciarán sus ídolos y llegarán a estar espiritualmente muertos. Es una declaración sorprendente. Dice ella, en la última visión que me fue dada vi que la gran mayoría se van a perder de los que profesan la verdad y una muy pequeña porción va a ser santificado por la verdad y se va a salvar. ¿Cuántos entonces se van a perder en la apostasía? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Hermanos, la gran mayoría se van a perder. La gran mayoría. Y una muy pequeña porción se salvará. Ahora te pregunto a ti, ¿tú quieres estar entre los salvos o entre los que van a apostatar? Obviamente, la respuesta es: yo me quiero salvar. ¿Se imaginan estar tantos años en las filas del pueblo remanente de Dios y perdernos? Y yo les aseguro que usted le pregunta a cualquier adventista del séptimo día, no importa cuál sea, ¿tú te quieres salvar o te quieres perder? Todos te van a decir: yo me quiero salvar. Y si tú les preguntaras más directo, ¿tú vas a estar entre los que se salvan o se pierdan? Bueno, yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para salvarme, porque no me quiero perder. Así estamos todos. Pero la realidad es que la gran mayoría se va a perder. Y usted dice: ¿pero por qué tiene que ser así? Tristemente, todos queremos salvarnos, pero no todos queremos pagar el costo, lo que significa renunciarse a sí mismo. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que no está dispuesto a dejarlo todo por causa de mi nombre no es digno de ser mi discípulo. El que no deja a padre, a madre, a hijos, a mujer, propiedades, tierras, casas, por causa de mí no es digno de mí, dice el Señor Jesús. Y muy pocos estamos dispuestos a dejarlo todo por el Señor. Pero lo triste es que la gran mayoría se va a perder porque van a ser engañados por la apostasía. Y saben, el tema que vamos a estudiar este fin de semana, mañana específicamente, por la mañana y por la tarde, vamos a llegar a la raíz misma y al corazón de la apostasía. Vamos a ver por qué es tan peligrosa la apostasía, porque los engaños están dirigidos especialmente hacia los escogidos. Cristo lo dijo: engañará si fuera posible aún ¿a quiénes? A los mismos escogidos. ¿Saben ustedes que lo que el diablo quiere hacer es presentarnos algo que está tan cercano a la verdad para que todos lo crean? Si él nos presenta una mentira desnuda, desenmascarada, ¿quién va a creer? Es como que le pongas el anzuelo pelado al pez a ver si lo va a agarrar. Lo tienes que recubrir con carnada,
Le tienes que poner la carnada para que el pez muerda. Así el diablo tiene que recubrir el error y la mentira fatal con suficiente verdad como para confundir, porque si no, no va a confundir a nadie. De allí es que es tan peligroso el error, porque el error, la senda que lleva a la condenación y la senda que lleva a la salvación van muy cerquita la una de la otra. Algunos piensan que son opuestas, que una va para aquí y la otra va para allá, pero en realidad van parejas y a veces parecen ser las mismas. Sin embargo, una lleva a perdición y otra lleva a salvación. Y es muy peligroso aceptar un pequeño error, porque ese tiene consecuencias terribles en nuestra vida y nos puede llevar a la perdición. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice allí en el versículo 15 y 16. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, hablando del apóstol Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hay un peligro muy grave, que las personas tuerzan las escrituras y esto los va a llevar a la condenación, a la perdición. Pero lo terrible de todo esto es que van a llevar a condenación y a perdición a otros. La gente dice, bueno, si a mí me engañaron, yo no tengo la culpa, yo creí lo que me dijeron. El que se va a condenar es el que me engañó. Si yo fui sincero y a mí me engañaron, pues el Señor va a tener en cuenta eso que yo no sabía. Miren, sinceramente engañados, sinceramente perdidos. También a Eva el diablo la engañó. Y sin embargo le costó el jardín del Edén. Así entró el pecado, por un engaño. Entonces, y ella no sabía que la estaban engañando. La gente piensa, bueno, si yo voy a la iglesia y el pastor me engaña y me dice algo que no es y yo me lo creo, pues él va a tener que dar cuentas a Dios. Yo no tengo la culpa, yo acepté lo que me dijeron y bueno, si me engañaron, allá él. Cuidado, porque aquí dice que los que tuercen las escrituras es para su propia perdición, pero también dice, ustedes hermanos ya han sido amonestados, cuídense, no sea que ustedes también se pierdan igual que ellos, siendo engañados por el engaño de ellos. O sea, lo grave de esto, hermanos, es que nos puede llevar a la condenación y a la perdición. ¿Cuánto engaño se necesita para perderse? ¿Cuánto tienes que aceptar para tu perdición? Dime, si a ti te ofrecen un plato y te dicen el plato completito está bueno, sabroso, nomás tiene una pizquita de arsénico, ¿te lo comerías? ¿De veneno? Pero está todo bueno. Nomás tiene un toquecito, una pintita, una puntita
tan pequeñito como un alfiler de veneno. Les pregunto, ¿no es suficiente eso para que todo el plato sea dañino? No importa que todo lo demás esté bueno, con un poquitito que esté malo ya es suficiente para matarte. De igual manera, en las cosas de Dios, un solo error nos lleva a resultados trágicos. Puede ser la misma perdición y condenación. Y en el tema de la naturaleza de Cristo es más grave, porque si yo creo algo, eso afecta mi relación con el Señor y también afecta mi creencia, mi práctica. Si yo creo que Cristo no fue exactamente igual que nosotros, entonces Él venció porque Él era diferente y yo no puedo vencer como Él venció porque Él no era exactamente igual que yo. Por lo tanto, yo me conformo con saber que Cristo venció en mi lugar y yo no tengo que vencer. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús cuando venga nos va a transformar y cuando Él venga entonces vamos a poder vencer el pecado? Puedo ver las manos. ¿Cuántos creen que cuando Él venga nos va a transformar y vamos a vencer el pecado? Ya no se animan ni a levantar la mano, ¿verdad? Porque cada vez que levantaron la mano como que los entrampé. No estoy tratando de entramparlos. Estoy mostrándoles lo trágico que es aceptar algo que está equivocado. Si yo creo que el Señor Jesús me va a transformar cuando Él venga, y yo creo que Él me va a transformar, pero va a transformar mi cuerpo, pero no mi carácter. El carácter es lo único que nos llevamos de esta tierra al reino de los cielos. Y usted dice, pero ¿y cómo? ¿No me va a transformar el carácter el Señor? Esa es la obra que nosotros tenemos que hacer ahora antes de ser sellados. Porque ninguno va a recibir el sello de Dios mientras su carácter tenga una mancha o un defecto. De ahí es que es tan importante que nosotros entendamos la verdad para ser santificados por esa verdad. En mi última visión vi que una muy pequeña porción de los que ahora profesan la verdad serán santificados por esa verdad y se salvarán. Ahora, si tú ni siquiera tienes la verdad completa, sino que has aceptado un engaño en lugar de la verdad, ¿cómo ese engaño te va a santificar? Es imposible que te santifique. La verdad tiene consecuencias para mi santificación. Si yo acepto una verdad, esa verdad me va a llevar a santificarme y a recibir el sello de Dios. Pero si acepto una mentira, si yo creo que cuando Cristo venga, de todos modos Él me va a cambiar mi carácter, Él me va a transformar cuando Él venga. Y si eso es así, entonces ¿para qué necesito yo preocuparme sobre mi carácter ahora? No tengo que vencer ahora porque de todos modos, y saben, hay muchos que llegan a la conclusión de que no podemos vencer el pecado en esta vida, que vamos a seguir pecando hasta la misma venida de Cristo. Y cuando Él venga nos va a transformar para que ya no pequemos. ¿Saben que esto se predica en muchos púlpitos adventistas hoy en día? ¿Saben ustedes que hay cantidad de pastores adventistas que predican esto exactamente que yo estoy diciendo? Que nosotros no podemos obedecer perfectamente la ley de Dios, que no podemos vencer todo defecto de pecado, porque somos pecadores desde que nacemos y vamos a seguir siendo pecadores hasta la venida de Cristo. ¿Ustedes creen eso? Pues eso es lo que enseñan muchos pastores adventistas. ¿Nos sorprende esto? Yo debiera haber dejado mi maletina allá arriba para no estar buscando mis libros, ¿verdad? Escuchen esto. Eventos de los últimos días. Página 183. Muchos ocuparán nuestros púlpitos. ¿Cuántos?
¿Cuántos son muchos? ¿Uno por aquí y otro por allá son muchos? ¿Cuántos son muchos? Por todas partes, ¿verdad? Muchos ocuparán nuestros púlpitos. ¿Cuáles púlpitos? ¿Cuáles púlpitos? Los púlpitos adventistas del séptimo día. Muchos ocuparán nuestros púlpitos, sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Estaba profetizado que en nuestros púlpitos se iba a predicar el error y la falsedad encendida en el fuego inmundo de Satanás. Esto parece increíble y sin embargo estaba profetizado. Cristo, los apóstoles y la profetisa del pueblo adventista nos advierten con respecto a esto. Creo que con esto les he presentado cuán importante es lo que vamos a ver este fin de semana. Con la palabra de Dios en la mano, pidiéndole a Él que Él nos guíe para entender su verdad, vamos a investigar un tema que ha traído más división, más separación y más distanciamiento que cualquier otro tema en la historia de la iglesia adventista. Algunos dirían, bueno, ¿y para qué predicar de esto? ¿Saben? Hace unos 20 años atrás, estaba yo en la Universidad de Andrews, en 1990, y un profesor de Andrews me dijo, ¿y por qué tienes tú que tocar el tema de la naturaleza de Cristo cuando es un tema tan divisivo? Déjalo tranquilo, no lo toques, no lo prediques, no hables de eso y te vas a evitar muchos problemas. Eso mismo me dijo. Bueno, alguno podrá decir, quizás tenía razón el profe. Porque se ha metido en problemas, Gambetta. ¿Por qué tocarlo ahora otra vez? Muy sencillo. Alguien tomó la decisión de incluir este libro, Preguntas sobre Doctrina, entre los clásicos del adventismo. Es una nueva colección de libros que está saliendo y este es el número 2 de la serie Clásicos del Adventismo y se acaba de publicar y traducir al español. ¿Saben? El tema de Questions on Doctrine era prácticamente desconocido en el mundo hispano-adventista. Muy pocas personas sabían de esto. ¿Por qué? Porque nunca se había traducido el libro al español y por lo tanto en cierta medida habíamos sido resguardados de este problema. Pero ahora que acaba de salir el libro calentito de la imprenta adventista, yo me siento bajo la responsabilidad de tocar estos temas para advertirnos, para que con la palabra de Dios lleguemos a conclusiones que puedan fortalecernos en la fe y ayudarnos a defender la fe que una vez fue dada a los santos. Porque si no tenemos la doctrina correcta, esa doctrina va a afectar la manera como vivimos y eventualmente va a afectar nuestra posibilidad de salvación. Quiera el Señor ayudarnos a entender que lo que el Señor nos dio en su palabra es importantísimo y útil. Y vamos a concluir buscando allí en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 14, 15, 16. Bueno, vamos a leer también el 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Podemos nosotros evitar que los malos hombres sigan engañando a la gente? ¿Podemos evitarlo? No podemos. Es imposible que evitemos los engañadores.
irán de mal en peor. O sea, cada vez va a haber más engañadores. ¿Y a cuánta gente van a engañar? A más y más gente engañando y siendo engañados. Versículo 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, versículo 16, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, el propósito de la Escritura es que tú y yo lleguemos a ser ¿qué? Perfectos. Eso es lo que Dios anhela. Ese es el plan de Dios y por eso nos dio las Sagradas Escrituras, para que todos nosotros lleguemos a ser perfectos. Y la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, el versículo anterior, el 16. Toda la Escritura, ¿cuánto de la Biblia es inspirada por Dios? Toda es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, por eso vamos a usar la palabra de Dios para corregir. Si estamos mal, reconocer que hemos cometido un error y enmendarnos. Para redarguir. Redarguir significa amonestar. Para instruir en justicia. El Señor quiere que tú y yo conozcamos su palabra y la usemos correctamente para defender la verdad. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo es ese sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo nunca jamás pecó, pero fue tentado en todo según nuestra semejanza. Tal cual como nosotros somos tentados, Él fue tentado. Ya casi quiero entrar al tema de mañana. Ya casi quiero entrar, porque si Cristo no fue exactamente igual que nosotros, entonces ¿cómo pudo ser tentado exactamente como nosotros somos tentados? La Biblia dice que cuando nosotros somos tentados, somos atraídos de adentro y somos seducidos no por lo que viene de afuera, sino por lo que es nuestra debilidad.
Pero si Cristo no fue tentado como nosotros somos tentados, ¿cómo Él puede socorrernos cuando somos tentados? ¿Están dándose cuenta cuán importante es este tema? A través de la humanidad de Cristo. Y por cierto, la mensajera del Señor nos dice que el tema de la humanidad de Cristo es esa cadena de oro que nos une al cielo. Y ese tema es el secreto para obtener la victoria sobre el pecado. Si nosotros no entendemos la importancia de esto, si no nos damos cuenta que a través de este tema que vamos a estudiar este fin de semana, es el secreto, la llave para lograr la victoria sobre el pecado, entonces no le vamos a dar la importancia y nos vamos a conformar con un cristianismo mediocre, un cristianismo sin victoria. Y vamos a llegar a la conclusión, bueno, Dios va a tener que aceptarme como soy, porque no puedo vencer todos mis defectos de carácter. Pero cuando yo entiendo al verdadero Jesús y cómo Él venció, estudiando cómo fue que Cristo venció, nosotros aprendemos el secreto para nosotros obtener la victoria. Cristo dependió totalmente de su Padre. Nosotros no podemos vencer por nosotros mismos. Ninguno de nosotros tiene en sí mismo el poder para vencer. Solamente Dios nos puede dar ese poder. Y con la ayuda de Cristo podemos ser victoriosos. Él quiere tu salvación y la mía. ¿Cuántos en esta noche de todo corazón quieren ser salvos? De todo corazón quieren salvarse. ¿Tú quieres que tu familia se salve? ¿O tú quieres que tus hijos se pierdan? ¿Tú quieres que tu esposo o tu esposa se salven? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Tú crees que es casualidad que Dios te trajo a ti aquí en esta noche? Mira, el Señor quiere tu salvación para que a través de ti venga la salvación a tu casa. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? Zaqueo, bájate, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Pero ¿cómo iba a llegar la salvación a la casa? ¿Quién es la salvación? Jesús es la salvación. Hoy me voy a posar en tu casa. Jesús fue a la casa de Zaqueo, pero la salvación vino a la casa de Zaqueo, ¿por quién? Por Zaqueo. La salvación de tu familia va a venir a ellos a través de tu salvación. Porque si tú eres salvo, tú vas a salvar. Tú no puedes salvar a nadie, obviamente. Cristo es quien salva. Pero tú vas a hacer posible que tu familia se salve. ¿Saben por qué la mayoría de nuestros hijos no se salvan? Porque nosotros no hemos experimentado la salvación en nuestra vida. Porque nuestros hijos ven nuestra hipocresía. Porque ven que somos cristianos a medias. Porque ven que somos cristianos que nos ponemos el sábado una careta y venimos bien bonitos con corbata y traje a la iglesia, y el resto de la semana somos demonios en nuestra casa. Y entonces dicen, no, eso yo no lo quiero. Entonces, cuando yo entienda lo que significa creer en Cristo, porque la salvación está en creer en Cristo, pero creer en todo lo que Él dice, porque tenemos un Salvador poderoso. Y creer en Cristo es creer su palabra, y Él dice que con Él podemos llegar a ser vencedores. Cuando yo experimente la salvación en mi vida, voy a salvar a mi casa. No por mi obra. Cristo va a influir a través de mi ejemplo en los demás miembros de mi casa. ¿Tú quieres que tus hijos se salven? Para eso pídele al Señor tu salvación. Porque Él dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Tú quieres que tu papá y tu mamá se salven? ¿Tú quieres que tus hermanos se salven? Cuando ellos vean el cambio en tu propia vida, cuando vean el milagro de lo que Dios puede hacer en tu vida, van a decir, ahora sí creo que esto es cierto.
ahora sí creo que hay un Dios en el cielo, porque si pudo cambiar a mi papá, si pudo cambiar a mi hermano, si pudo cambiar a mi hijo, que estaba tan mal y ahora veo el milagro que Dios ha hecho, ahora sí creo. Y vas a ver la salvación de toda tu casa. El Señor quiere nuestra salvación, de nosotros depende que le aceptemos. ¿Cuántos de los que están aquí de todo corazón quieren decirle, Señor, yo quiero salvarme, pero quiero salvarme entendiendo lo que es la verdad que lleva la salvación? Ilumíname para que me dé cuenta de mi verdadera condición. Y si todavía no he experimentado en mi vida la conversión genuina, yo quiero que tú hagas esa obra en mí primero, para que entonces mi familia pueda ver el milagro en mí y pueda ser salvo. ¿Quieres que el Señor te cambie a ti primero? ¿Quieres de todo corazón? Te invito a que nos pongamos en pie para orar en esta hora. Antes de orar, yo quiero preguntar, ¿hay alguno aquí en esta noche que sabe que si esta noche cerrara sus ojos y no lo abriera mañana por la mañana, no estaría seguro si se salvaría? ¿Hay alguno aquí en esta noche que no está seguro de que realmente ha experimentado la conversión y la salvación? Y como la vida no la tenemos comprada, nosotros tenemos que venir al Señor ahora y decirle, Señor, perdóname, lávame, límpiame, cámbiame tú. Cristo dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Hay alguno aquí en esta noche que aún no ha experimentado lo que es la conversión, el nuevo nacimiento, el nacer del agua y del Espíritu? Y la primera pregunta es, ¿hay alguno aquí que aún no ha sido bautizado así como la Biblia enseña, arrepintiéndose de sus pecados para vida eterna? Y quisiera decir, pastor, ora por mí, porque yo sé que Dios me está llamando y yo quiero comenzar esa nueva vida. Yo quiero tomar ese paso, pero para eso quiero estar preparado, quiero entender lo que voy a hacer y sí lo quiero hacer porque me quiero salvar. ¿Hay alguno aquí que aún no ha sido bautizado? ¿Quieres levantar tu mano? Yo quiero orar por ti. Amén, amén. El Señor te bendiga. Amén, amén. El Señor te bendiga. No te dé vergüenza levantar tu mano. Yo quiero orar por ti en esta noche. Amén. El Señor te bendiga a ti también. ¿Alguien más? El Señor te bendiga a ti, jovencito. Amén. El Señor te bendiga a ti. ¿Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo como símbolo del nuevo nacimiento? Amén. El Señor te bendiga a ti también. Levanta tu mano en el lugar donde estás. Yo quiero orar por ti, para que el Señor te lleve muy pronto a poder tomar ese paso sabiendo lo que estás haciendo. Amén. El Señor te bendiga a ti también. ¿Alguien más? Este es el momento de levantar. Amén. El Señor te bendiga a ti también. ¿Alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo? Yo quiero orar por ti en esta hora antes de cerrar. ¿Ok? Allá hay otra mano. El Señor te bendiga a ti también. Amén. ¿Alguien más? Levanta tu mano allí donde estás. Ok, quiero preguntar. Ya, amén. Quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que fue bautizado o bautizada y que sabe que cuando se bautizó fue el día más feliz de su vida, pero después de eso sucedieron cosas que lo han dejado frío? Está frío en las cosas de Dios, está fuera del redil. Quizás tropezó, cayó, quizás alguien le hizo daño en las cosas espirituales y ya no siente lo mismo que sentía antes, pero quisiera volver a tener ese primer amor en su vida y quiere decir, Pastor Gambetta, yo me quiero salvar y yo sé que hay cosas en mi vida que tienen que cambiar. Yo quiero tener un nuevo comienzo, yo quiero una transformación en mi vida genuina
para que mi familia pueda ver que en realidad el Señor ha hecho el milagro en mi vida. ¿Hay alguno aquí? Okay. Veo varias manos también que se levantan. Pueden bajar sus manos. Una última pregunta. ¿Hay alguien aquí que fue bautizado en otra iglesia, pero que sabe que Dios lo está llamando a unirse con el pueblo que guarda todos los mandamientos de Dios, inclusive el Santo Sábado, y quiere decir: pastor, ora por mí, porque si esta es la verdad y el camino, yo quiero seguir la verdad, no quiero tener el 99% de la verdad y un 1% de error. Yo quiero toda la verdad porque quiero ser salvo. Hay alguien aquí que viene de otra iglesia y quiere decir: pastor, ora por mí porque yo soy sincero y quiero seguir la verdad y quiero seguir a Cristo. ¿Hay alguien aquí que viene de otra iglesia, que ya fue bautizado, pero quiere de todo corazón seguir la verdad de Cristo? ¿Hay alguien? Muy bien, vamos a orar entonces. Voy a invitar a todos los que levantaron su mano que se acerquen aquí adelante para poder orar por ustedes. Vengan, acérquense. Ya sea que estabas en el primer grupo, o en el segundo grupo, o en el tercer grupo. Ven hasta aquí adelante, vamos a orar por cada uno de ustedes. El Señor te bendiga, mi hermano. Te felicito por tu decisión. Bendiciones. Vengan, vengan, acérquense, vengan aquí. Vamos a pedirle al Señor que Él selle esta decisión para vida eterna. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Y Él ha dicho que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Él lo recibe. Él nos recibe. Y Él va a hacer el milagro en nosotros y nosotros creemos en Él. Acérquense un poquito más. Vengan, vengan. Vengan aquí para que los que están en el pasillo puedan también acercarse hasta aquí. Gracias. Señor les bendiga. Vamos a inclinar el rostro. Los que puedan, vamos a arrodillarnos para orar. Amén. Voy a orar por ti también, para que el Señor te lleve a tomar esa decisión plena de seguirle en todo a Él. Amén. Si tú me estás viendo por la pantalla y allí donde tú estás has tomado la decisión de venir a Jesús, arrodíllate conmigo, inclina tu rostro y vamos a pedirle al Señor y vamos a decirle de esta decisión que tú estás tomando en esta hora. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, invoco la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Tú dijiste, Señor, que nadie puede arrepentirse si tú no lo trajeres al arrepentimiento. Si tu Espíritu Santo no pone en nosotros convicción de pecado, reconocimiento de nuestra falta, no puede haber conversión. Por eso te pido que tu Espíritu Santo haga la obra en cada corazón en esta hora. Señor, tú has visto cómo nos hemos puesto en pie, todos levantamos la mano que queremos salvarnos. Pero la realidad terrible es que tu palabra dice que muchos serán engañados. La realidad terrible es que en la visión que tú le diste a tu mensajera, la gran mayoría de los adventistas se van a perder. Y Señor, nosotros no queremos perdernos. Te hemos dicho en esta noche que queremos salvarnos. Pero para eso, Señor, necesitamos no solamente comprender, entender tu verdad, pero necesitamos aceptarla en nuestra vida y permitir que ella haga el cambio en nosotros. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú perdones nuestros pecados. Oh Señor, tú nos conoces, somos débiles y muchas veces te hemos fallado. Pero reconocemos, Señor, que no es, oh Señor, reconocemos que no es por una excusa que nosotros decimos que somos débiles. Señor, no quisiéramos realmente pecar contra ti, pero muchas veces lo hacemos.
pero sabemos que tenemos un Salvador todopoderoso, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Por eso te confesamos nuestros pecados y también te pedimos el poder de tu Espíritu Santo para que tú transformes nuestra vida. No queremos seguir siendo ofensivos a ti, seguir transgrediendo tu santa ley. Entendemos, Señor, que hay victoria en Cristo Jesús. Por eso te la suplicamos en esta hora. Haz el milagro en cada vida. Mira, Señor, estas almas que han pasado aquí adelante. Tú nos conoces. Tú sabes, Señor, cuánto necesitamos de ti. No queremos pretender ser santos cuando tú nos conoces y sabes cuántas veces te fallamos. Por eso, en el nombre de Cristo, te suplicamos que nos laves y nos limpies con la sangre del Cordero. Gracias porque hay un Salvador en el santuario que intercede por nosotros. Gracias porque hay sangre expiatoria para limpiar y expiar nuestros pecados en el santuario celestial. Y gracias porque todavía hay tiempo de gracia, tiempo de arrepentimiento y de salvación. Señor, no sabemos cuándo a nosotros se nos acaba ese tiempo. Sabemos que un día tú vas a decir hecho es, y cuando esas palabras sean pronunciadas para siempre se va a haber acabado la oportunidad de salvación. Pero tampoco, Señor, sabemos si mañana vamos a amanecer. Por eso en esta noche queremos estar a cuentas contigo. Sella estas almas que han pasado aquí adelante para vida eterna. Oh Señor, escribe nuestros nombres en el libro de la vida y no nos borres de allí, Señor. Permite que podamos permanecer en tus caminos para hacer tu voluntad. Sabemos, Señor, que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Y solamente en Él hay poder para vencer. Danos, Señor, la victoria en esta hora. Que podamos romper toda ligadura con el enemigo. Si aquí hay alguna persona, Señor, que está siendo manipulada por Satanás, que él está minando su mente para hacerle creer que no puede dejar esto o aquello, que hay algún pecado, alguna cosa en su vida que él no puede vencer, ayúdale para creer la verdad, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Señor, rompe esa cadena, rompe esa ligadura por el poder de la palabra de Cristo Jesús. Y séllanos para vida eterna. Despídenos en esta hora con tu bendición y tráenos nuevamente en el día de mañana para escuchar tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.